Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video de Luca acá presente como siempre. Hoy les traigo un video, como dice el título, son los 5 trabajos más demandados en Milán, en la zona donde estoy ahora. Bueno, acá estoy en la oficina tranquilo con el mate y les paso a hablar a ustedes de este tema porque claro, a todos nos interesa trabajar, vamos a emigrar, queremos trabajar lo antes posible, conseguir un empleo para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces paso a enumerarles punto por punto, son 5 y ojo que les voy a dar uno más que yo no lo conocía. Es un trabajo que, bueno, no es que no lo conocía el trabajo, sí conocía el trabajo, pero no sabía que era uno de los más demandados, al menos en esta zona. Cuando estaba en el sur, la verdad no se buscaba mucho esto, casi nada. Pero ahora que estoy acá en Milán, sí se busca este trabajo y se los voy a dejar a lo último, tal vez al último del video o en el medio, solapado por ahí. Así que no se pierdan ni un minuto de este video, no se salten nada, porque empiezo ahora. Bueno, antes de empezar a enumerarles los trabajos más solicitados en Italia, los más demandados, quiero aclararles que el orden que hice, el orden que voy a decir, no es en orden de los más buscados, sino que son los 5 más buscados en general. 5 más 1, recuerden. El número 1 para arrancar es el trabajo de barista. El trabajo de barista es muy solicitado en Milano, bueno, en toda Italia en general, ¿no? Pero acá en Milano está muy muy buscado ese trabajo, esa profesión. El que no sabe qué es barista, bueno, es el que hace el café, el que sirve el café en los bares. Acá tenés un bar cada 20-30 metros, tenés restaurantes y todo, y siempre se busca un barista para trabajar exageradamente. Siempre que uno puede buscar qué trabajos hay en la zona, barista está presente en todas las búsquedas posibles. Así que para tener en cuenta este trabajo es muy importante. Si querés trabajar rápidamente apenas llegás a Italia, hacete un curso de barista antes de venir acá y vas a conseguir trabajo muy rápido. Acordate lo que te digo, muy solicitado este trabajo, tenedlo en cuenta. El siguiente trabajo, el número 2, otro de los más buscados, es el trabajo de limpieza. Esto también se requiere mucho, no necesita preparación, digamos. Por ahí si tenés experiencia es mejor, vas a conseguir más rápido, pero en general no piden mucha experiencia, que digamos. Simplemente si vas a conseguir un trabajo de limpieza acá, que se busca mucho, como ya te digo, en hoteles, en un montón de lugares, en restaurantes, bueno, es muy buscado y no requiere tanta preparación, ¿no? Sin ofender a nadie, pero bueno, no es un trabajo calificado, quiero decir. Puedes encontrar rápidamente un trabajo de limpieza en alguna empresa o en algún hotel o en algún restaurante. Un trabajo muy buscado y lo tengo en el segundo lugar. Pasamos al número 3. El número 3 de los trabajos, de otro de los trabajos más solicitados en esta parte de Italia, es el de cuoco o aiuto cuoco. ¿Qué es esto? Es cocinero o ayudante de cocina. Esto vas a encontrar en todos los restaurantes, habidos sin por haber. Hay hoteles con restaurantes, hay restaurantes, está lleno, pero muy lleno. Para el que no conoce Italia y venga, bueno, es muy turístico, lo cual les digo yo que verdaderamente hay mucha oferta de este tipo de trabajo. Así que si ustedes tienen experiencia en cocina o saben cocinar, pueden ponerlo en sus currículums, incluso hacer algún curso si no tienen experiencia, hacer algún curso de cocina como para tener cierta preparación del manejo de lo que es la comida y los productos y esas cosas que este tipo de trabajos te van a preguntar o te van a hacer una mínima prueba, ¿no? Generalmente, si bien importa la experiencia, como en todos los trabajos, que sepas hacer lo que vas a hacer, lo que decís que querés hacer, también importa la voluntad que te vean ellos en cuanto a vos vas a pedir el trabajo y que las ganas que vos tenés de trabajar y de aprender lo que te van a enseñar o la tarea que vas a desarrollar. Así que si no tenés experiencia, te recomiendo que hagas algún curso de cocina o algo y tengas eso metido en el currículum para poder ingresar también rápidamente, porque es un trabajo que se busca mucho acá en Italia y específicamente en Milano también, ¿no? Porque es una ciudad, como les digo, muy turística todo el año, no solo en temporada de verano. Muy buscada estas dos profesiones, ¿no? Porque puede ser chef, puede ser cocinero o puede ser ayudante de cocina con menos experiencia y vas a tener que preparar los productos y toda la ropa, como dicen acá,
para el chef. A tener en cuenta estos trabajos. Número 4, pasamos al trabajo número 4 más demandado acá en esta parte de Italia, y es el de pizzaiolo. ¿Qué es pizzaiolo? Es el maestro de la pizza, el chef que hace pizza, ¿no? Especializado en pizza. También vamos a meter dentro del mismo trabajo, digamos, pizzaiolo o aiuto pizzaiolo, que sería el ayudante. Chef o ayudante de cocina, este sería pizzaiolo, maestro pizzero o ayudante de pizzaiolo. Otro trabajo muy pero recontra buscado acá en Milano y también en Italia en general. Pero acá lo vi mucho y se busca mucho. Obviamente tenés que tener algo de experiencia, ¿no? Porque no puedes de la nada hacer una pizza. Pero incluso he visto que hay pizzerías de la zona donde buscan personal sin experiencia incluso, simplemente que tengas ganas de trabajar, así dice en los anuncios, y ganas de aprender el arte de la pizza, porque en Italia te cuento que la pizza es arte puro, no es simplemente una masa y mozzarella arriba, no es así, y por eso tiene la importancia que tiene acá en Italia. Ser pizzaiolo tiene cierto estatus, te diría, como chef, pizzaiolo, chef, acá es muy importante, y también puedes conseguir, si no tenés la experiencia, te puedes hacer algún curso de pizzero, curso de pizzaiolo, incluso en Italia hay pagos, que yo sepa son generalmente pagos porque bueno, es algo con mucho valor acá en Italia, ¿no? Le dan mucha importancia a lo que es la comida y cómo preparar la comida, y por eso te digo que pizzaiolo es el arte de hacer la pizza. Así que tenedlo en cuenta, por ahí te gusta, es para eso que te doy estos tips, para eso te nombro estos trabajos que son los más solicitados, para que tengas una idea, y si querés te puedes preparar para uno de estos y no vas a tener problemas en encontrar trabajo. Te lo garantizo. Y pasamos también ahora al trabajo número 5, que tal vez lo hayas escuchado, por supuesto, tal vez no, pero quiero que sepas que es uno de los más buscados en Italia. Y estamos hablando de camarero, o camarera, ¿no? Muy buscado en esta parte de Italia. Como te dije antes, es todo tan turístico y todo el año que se necesita este tipo de trabajos relacionados con el turismo, ¿no? Lo que es hotelería, gastronomía. Si bien te piden un mínimo de experiencia, te piden algo de experiencia, hay cursos de camarero, se puede estudiar, no hay problema. Se hace el curso de camarero, tanto como los que te dije antes, pizzaiolo, barista. Menos de limpieza, yo no escuché que haya cursos de limpieza, por eso te digo que es uno de los más accesibles, porque creo yo no requiere tanta preparación, ¿no? Si bien requiere tener algún tipo de idea, no requiere tanta preparación como por ahí sí pizzaiolo, sí ayudante de cocina y sí barista, ¿no? Camarero es uno de las opciones que tienen si ustedes son camareros en sus países, o fueron camareros, o ayudaron en algo así, en alguna fiesta o algo, tienen algo de experiencia en llevar una bandeja. Se puede aprender todos, incluso hay cursos, como les digo, se animan, no va a haber ningún problema con esto. En toda Italia de norte a sur hay este tipo de trabajo, mucho más en esta zona donde me encuentro yo. Y bueno, al final lo dejé para el final, que es el bonus. El bonus es el sexto trabajo que les voy a nombrar acá, el cual yo no tenía idea, ignoraba de este trabajo, pero vamos a hablar del trabajo también muy demandado, que lo vi acá en Milano bastante, es el trabajo de agente inmobiliario. Si vos tenés experiencia en esto, encajás espectacular. Por supuesto que hay que tener cierta experiencia mínima en el idioma. Vos tenés que saber hablar italiano, tenés que saber contestar un mail, escribir poco, tenés que llamar por teléfono, pero es un trabajo que es muy buscado, y la verdad que es un lindo laburo, un lindo trabajo para empezar o no. Agente inmobiliario yo creo que es un lindo trabajo, tenés tu oficina, estás ahí calentito en la compu, teléfono. A mí me parece que es una muy buena opción, pero para esto requiere cierto nivel de idioma, ¿no? Estos trabajos que te dije antes, con lo mínimo de italiano puede andar, ¿no? Limpieza no tiene que hablar mucho, barista tampoco, salvo un hola chau y el pedido, ciertas cosas específicas. Ayudante de cocina también no requiere hablar tanto, sí una mínima comunicación para entenderte con el chef y lo que estás haciendo, ¿no? Los productos y todo eso, es más específico. Pero ya cuando sos agente inmobiliario, este trabajo requiere ya un nivel más alto de idioma, así que les recomiendo que
Esto para todos los trabajos yo siempre lo recomiendo, que estudien italiano si van a venir a Italia. No lo den por sabido, como que se entiende todo, porque no es tan así. Incluso cuando estuve en el sur un año, mi experiencia en el sur, me costó bastante al principio, ya que no es el italiano puro que escucho acá en Milán, ¿no? Hay ciertos dialectos de ciertas zonas que son sus idiomas tradicionales, antiguos, y se mezclan con el italiano que conocemos todos, lo cual hace que el oído no esté acostumbrado y lleve mucho o cierto tiempo en acostumbrarte a entender lo que dicen, ¿no? Después hablar es otro paso. Primero es entender, y hablar es aún más difícil, ¿no? Pero en mi experiencia en el sur te puedo decir que acá es mucho mejor al oído, ¿no? Me sirvió, por supuesto que me sirvió mi experiencia en el sur un año hablando y escuchando el italiano, y ahora me resulta mucho más fácil acá en el norte. Escuela pura, así que experiencia, como les digo yo, hagan sus propias experiencias. Yo les paso información, ustedes analizan y ven. Yo no les digo qué es lo que tienen que hacer, eso jamás les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Sí les puedo mostrar algunas cosas, les puedo mostrar trabajos, como en este caso, como en este video. Les puedo decir qué trabajos son más buscados, les puedo decir cuáles son las mejores zonas según mi opinión, las peores zonas, etc. Y como siempre estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer en los comentarios. Tienen toda la libertad para preguntarme lo que quieran. Yo respondo siempre, no hay ningún problema con eso. Duca presente acá les responde a todos. Y bueno, tramo final del video. Y los quiero saludar a todos. No olviden suscribirse. Si no estás suscrito, hacelo ahora. Solo tocar un botón y ya te suscribís. Activás la campana de notificaciones, porque hay muchos también que se suscriben y no activan la campana de notificaciones. Y por ahí se pierden un video o lo ven más tarde, se les juntan dos videos. Se suscriben, activan la campanita de notificaciones y tutto a posto, y van a recibir las notificaciones de cuando subo un nuevo video con nueva información y no te lo perdés y estás al día y todo bien. Así que espero que les haya gustado, primero que les sirva, después que les guste. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!